Muy bien. Bien, bueno, comenzamos nuestra charla del día de hoy. Vamos a continuar con lo de antropogénesis. Estamos viendo todavía razas atlantes. Estamos viendo ahorita lo que son, vimos los turanios, ¿no? Que es la tercera, la cuarta raza atlante, los turanios. Hablábamos que eran, lo más representativo de los turanios son los aztecas. ¿Mm? Y pues hablábamos que son razas bastante bajas, de poca evolución, o sea, muy viles, muy guerreros, dados mucho a lo que es la magia negra. Los turanios, uno de los problemas serios que tiene México hoy en día es precisamente ese establecimiento que generaron los turanios, o sea, los aztecas, que son razas turanias, aquí en México, con esos sacrificios humanos que hicieron en cantidades exageradas, ¿no? Alarmantes cantidades de sacrificios. Y de ahí que la, la Virgen de Guadalupe, que hace 2 días se le estaba celebrando aquí su día, tuvo necesidad de presentarse en este país para poder equilibrar esa carga. Por eso es que México es un país guadalupano, está consagrado a la Madre María para poder contrarrestar esa cantidad de magia negra que dejaron los aztecas, tanta energía negativa que hoy en día todavía persiste. Y muchos de esos aztecas son esos narcotraficantes y toda esa gente que hace tanto daño aquí en este país. Son esos espíritus todavía, de tipo turanios y eso que están haciendo todavía sus fechorías. Nan, adelante. Hola, buenas noches, maestro. Buenas Buenas noches. noches a todos. Aprovechando eso que dijo de la Virgen de Guadalupe, que aquí en México acaba de celebrarse, platicando con gente, dice que Jesús tuvo más hermanos. Yo recuerdo que usted había dicho que la Virgen María, o bueno, en aquel entonces la Madre de Jesús, hoy la Madre Regina, no había tenido más hijos. Entonces, no sé, como que me quedó esa pequeña duda porque yo les Es dije, que no. los hermanos de Jesús, de hecho en la Biblia te lo mencionan, dicen, vinieron los hermanos de Jesús con su madre María, pero los hermanos de Jesús eran hijos de José. José ya, cuando se casa con María, José tiene ya casi 75, casi 80 años, ya era un señor mayor. Y lo hicieron precisamente con ese fin. Ya era un señor que pues no tenía esa lascivia por la carne. Y aparte ya era un ser que pues de alguna manera también fue preparado para el acontecimiento. Pero él sí tuvo hijos anteriormente, claro que sí, como 4 o 5 hijos tuvo, y esos son los hermanos de Jesús, pero por parte de padre, parte de José, pero por parte de madre no, por parte de madre solamente fue Jesús. ¿Ok? Sí, gracias, maestro. Muy bien. Decíamos que estas razas eran antropófagas, los turanios. Claro, ellos se expandieron por todo lo que es América, en la parte Mesoamérica, y también lo que es parte de Asia. Más adelante vamos a ver que las razas mongoles absorbieron mucho de estas razas turanias. Muy bien. La siguiente raza, la quinta raza raíz, aquí en el planeta Atlante, fueron los semitas. Esta raza vendría a ser la simiente de lo que van a ser las razas arias, las siguientes razas que van a estar poblando la Tierra. Los semitas, ellos surgen, esta raza surge en una de las islas de la Atlántida, ¿sí? En
en Ruta, la isla Ruta, acuérdense que hay una isla que se llama Ruta, surgen aquí, en esta isla de la Atlántida, más o menos hace unos 600.000 años atrás, ¿no? Y luego pasan a lo que es el Irlanda, el norte de Europa, y de allí van bajando hasta llegar a lo que es hoy el desierto del Sahara, sí, pero en aquella época eso no era desierto. Y allí el Manú de la raza, de los semitas, los guía hacia lo que es la península arábiga, de lo que es Arabia hoy en día, ¿sí? Para finalmente ser llevados a lo que es lo que hoy en día es el desierto de Gobi. Aquí vamos a hablar un poquito de la famosa Ciudad Blanca o la Shambhala. 70.000 años atrás, más o menos, se construye en lo que es hoy el desierto de Gobi. Eso era un mar interior, como un mar interior, y había una isla, lo que se pasó a llamar la Isla Blanca. Y en esa isla se construyó lo que fue la famosa ciudad de Shambhala, físicamente. En aquel entonces no se le llamaba Shambhala, sino se le llamaba la ciudad del puente. ¿Por qué? Porque había un puente que conectaba a Shambhala con otra ciudad que estaba del otro lado, en la costa ya, o sea, en la parte continental, por decirlo de alguna manera, aunque ese era un mar pequeño, no era un mar muy grande, era un mar interior, pero era mar porque aún sus aguas eran saladas. Y había emergido, ese mar surgió cuando uno de los terremotos de las inundaciones de la Atlántida, la segunda inundación, 400.000 años atrás, surgió este mar, lo que es Europa, cuando hubo esa catástrofe, Atlante, se volvió cenagosa, pantanosa, prácticamente inhabitable, de tal manera que muchas de las razas que habían allí, en esa zona, que eran los tlavatlis, ¿sí? Algunos turanios y ramoajals, que todavía habían, perecieron después de esta catástrofe. Y se volvió muy cenagoso, muy pantanoso, lo que es Europa, y no era apta para vivir. Solamente el norte de Europa, Irlanda, por la parte del norte, lo que es Escandinavia y eso. Por eso por ahí entraron los semitas de la isla de Ruta, en el Atlántico ahí, que era una de las islas de la Atlántida. Y luego bajaron hacia lo que fue Egipto y de ahí pasaron a Arabia. Para luego, finalmente su destino iba a ser Asia Central, lo que es Gobi, el desierto de Gobi, pero ya no era un desierto, era una zona muy fértil en aquel entonces, y había un mar interior. Allí se construyó la ciudad del puente o la ciudad dorada, que luego se llamaría Shambhala. Hay algo muy característico. Hasta aquí, hasta las razas que vimos anteriores, de los lemures, por ejemplo, la última raza que se puede considerar raza como tal, como la negroide, la raza negroide, hasta los turanios, el cuerpo mental no estaba activo aún. Ya había cuerpo mental, bueno, desde la época de la individualización ya había un cuerpo mental, pero era en germen. Pero realmente el cuerpo mental comienza a activarse es con los semitas. De los semitas salen lo que se llaman los judíos. Sí, los judíos de hecho son de raza semita. Por eso ustedes oyen hablar que del antisemitismo y que no sé qué, pues es porque provienen de las razas semitas. Pero
en un principio, esta raza semita, que comienza ya a activar su cuerpo mental de una manera muy rudimentaria, comienza ya a tener un germen, una cualidad refrenadora. O sea, ya no son tan emotivos, no son tan emocionales, sino que comienzan a refrenarse y ese freno es el pensamiento, ¿sí? Por eso esta raza se iría a convertir en la raza simiente de las razas arias. Entonces, en un principio, como no, el pensamiento era muy débil y el cuerpo emocional todavía era muy fuerte, surge la astucia. Cuando el pensamiento, el cuerpo mental es débil, y eso lo vemos aún todavía hoy en día en muchas razas, no surge el razonamiento, sino surge la astucia. Y esto pasó con los semitas. Se volvieron una raza muy astuta, y es lo que son hoy en día los judíos. Los judíos son muy astutos, saben llevar, combinar muy bien sus deseos, ¿sí? Con sus pensamientos, pero de una manera astuta. Por eso dice que la astucia es mente débil, deseos fuertes. Sin embargo, poco a poco, en el transcurso de la evolución, es lógico que por evolución el cuerpo mental comience a fortalecerse, ¿sí? Y los semitas, esta raza semita, se da cuenta que precisamente el pensamiento, el cerebro, la astucia, es más fuerte que el músculo. Un acontecimiento muy importante que se da entre los semitas es que se disipa completamente la niebla de la atmósfera. Esto permite que los rayos solares entren de una manera directa en el planeta. Yo les comentaba a ustedes que hasta mediados de la época de Atlante fue que se empezó a despejar la atmósfera. Entonces, hasta ese entonces, aún los toltecas, los turanios, ¿sí?, los tlavatlis, todas estas razas anteriores, su visión era muy limitada, no era una visión, su visión física no era completamente perfecta. Y aparte, como estaban muy imbuidos en el plano astral, porque vivían entre los dos planos, el plano físico y el astral, entonces no le prestaban mucha importancia a la visión física. Adelante, José Franqui, ¿qué quieres preguntar? Quería preguntarle si en esta época fue que hubo la manipulación genética por parte de los Anunnakis y que empezaron con los judíos. Gracias. Sí, así es. Bueno, no fue mucho antes. Esa manipulación fue mucho antes, eso fue hace 425.000 años atrás más o menos. Sí, y realmente fue entre los toltecas, sí, que se dio más que nada esta manipulación y razas inferiores que había. O sea, fue otras razas que habían, de las cuales vienen las ramas, lo que es el Neandertal y el Cromañón. Fue donde se hizo la manipulación del Homo sapiens sapiens. Pero se tomaron especímenes de diferentes razas, entre esos semitas, entre esos tabaxis, bueno, de todas las razas, para ir formando lo que iba a ser el Homo sapiens sapiens, ¿no? Una vez que los semitas llegan a lo que es
la famosa isla de Chambala, allá en medio del desierto de Gobi. Esa travesía, esa fue la verdadera, esa es la travesía de Moisés, realmente fue la salida que tuvieron los semitas desde Arabia, ¿sí? Y su marcha hasta el Asia Central, o sea, que es lo que es el desierto de Gobi. Esa marcha que duró 40 años, en la cual estos pueblos en su camino hacia la ciudad del puente, pues tuvieron muchas luchas. Pero eso después se tomó como leyendas, y esas leyendas después pasaron a formar lo que se llama el Antiguo Testamento. Entonces, las fechas no son muy claras en el Antiguo Testamento a ese respecto. ¿Por qué? Porque esa travesía del desierto, que duró 40 años, si ustedes miran, por ejemplo, en un mapa actual, que los judíos, supuestamente cuando Moisés los saca de la esclavitud en Egipto y los lleva a Canaán, a la tierra prometida, que es ahí en lo que es hoy Israel, el tiempo, la distancia entre Egipto e Israel caminando hoy en día, medido por GPS, son 6 días. Sí, son 6 días. Una persona caminando normalmente en 6 días está allá. Claro, si tú piensas en un pueblo de 200,000, 300,000, 500,000 personas, pues obviamente moverse 500,000 personas, ponle que no lo hicieran en 6 días, pero por lo menos se llevarían 6 meses. Y dices tú, ¿cómo fue que estos duraron 40 años dando vueltas y haciéndose pendejos para llegar allá? Bueno, realmente la travesía fue desde Arabia hasta lo que hoy es Mongolia. Entonces, si ustedes miran la distancia que hay entre Arabia y Mongolia, es una distancia enorme. Estamos hablando de más de 7,000 kilómetros, 8,000 kilómetros. Bueno, son un mundo de distancia. Y un pueblo de más de 300,000 personas, saliendo de allí, pues caminando, ahí sí se pudieron llevar su buen tiempo, ¿no? Se llevaron su buen tiempo para llegar a lo que es la Isla Blanca, ¿sí? Muy bien. Entonces, los semitas, ellos fueron instruidos de tal manera que hubo una selección entre ellos. El Manú seleccionó a un grupo de semitas y los instruyeron, como ellos iban a ser la simiente de las razas arias. Entonces a ellos lo que se les vino el Manú y les dijo a este pueblo que ellos tenían que aislarse y adorar a un solo Dios, ¿sí? Que adorar a un solo Dios y no mezclarse con otras sangres. Muchos de ellos siguieron los preceptos del Manú, pero hubo un grupo en especial que no lo hizo y se mezcló con otras razas inferiores como clavatis y turanios y ramoajals, ¿no? Y esos son los judíos actuales.
Entonces, esos judíos fueron separados. ¿Sí? Ellos fueron separados de los semitas principales. Esos semitas principales fueron llevados allá a la isla de Blanca, la isla de Shambhala, allá en el desierto de Gobi, porque de ellos surgirían las razas arias. Estos judíos, lo que son los judíos, estos pueblos, se quedaron en el sur de Arabia y ellos se separaron y se aislaron de los demás porque siguieron sintiéndose como los escogidos. ¿Sí? Y ustedes saben que los judíos, ellos se consideran el pueblo escogido de Dios. En realidad, ellos lo que hicieron fue separarse y el espíritu grupo trató de guiarlos para que volvieran a reintegrarse a los otros semitas, pero ellos no lo quisieron. Decidieron que ellos eran un grupo especial y así se mantuvieron separados hasta el día de hoy. Por eso hay un axioma que dice: nació judío una vez, judío por siempre. Entre esos espíritus judíos, ellos se encarnan siempre dentro del espíritu raza de los judíos y han recibido mucha ayuda de espíritus externos que no son judíos para encarnar y poderlos sacar de esa cristalización que tienen de raza. La prueba de ello es que el Cristo encarnó en ese pueblo para tratar de separar también ese espíritu de raza y no fue posible, no lo reconocieron como el Mesías. ¿Sí? Entonces, ese es el origen de los judíos. Aquí, con esta raza, con los semitas, comienzan a perderse las facultades internas que tenían las razas anteriores de ver en el plano astral. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico y el cuerpo etérico comienzan a ponerse en correspondencia, de tal manera que tanto la cabeza física como la cabeza etérica se alinean perfectamente, empiezan a alinearse perfectamente. Y se comienza a perder la distancia. Yo les he dicho a ustedes, les he dicho que lo que sucede con las razas inferiores es que, por ejemplo, su cabeza física, su cabeza etérica está un poco salida con respecto a la cabeza física. Algo similar a los animales. Si ustedes miran la cabeza etérica de un caballo, van a ver la cabeza física y la cabeza etérica la van a ver separada a unos 50 centímetros más o menos. Igual en la de un perro o en la de un gato, ¿sí? Y esa separación es la que abre un portal aquí a la altura del entrecejo, entre el entrecejo físico y el entrecejo etérico de la cabeza. Ese portal permite ver en el plano astral de forma involuntaria. Entonces, en la medida que las razas se van haciendo mejores, y en el caso de los semitas, comienza la cabeza etérica a acercarse más a la cabeza física para alinearse con esta. Y entonces en esa medida se comienza a perder más esas cualidades de ver en otros planos. ¿Sí? Allí comienza a desaparecer eso. Muy bien. Eso es con respecto a los semitas. Entonces se crea la gran ciudad allí de Shambhala. Estando allí fueron atacados por razas turanias y por pueblos turanios. Aniquilaron muchas veces, destruyeron esa ciudad, ¿no? Pero volvía y se levantaba, volvían y surgían pueblos nuevamente. Y el Manú, pues se fue cada vez tomando más, encarnando más veces dentro de los semitas para ir
sacando el prototipo de lo que en el futuro serían las razas arias. La sexta raza atlante, todavía estamos hablando de razas atlantes, son los acadios. ¿Sí? Los acadios es una raza muy inferior, a pesar de que es la quinta subraza, la sexta subraza, Atlante, no es, por decirlo de una manera, un arquetipo superior a los semitas. Estos acadios son guerreros, conquistadores. De hecho, si ustedes se acuerdan de mi libro Incontables Vidas, Un Sendero a la Libertad, aquí comienza mi historia con, bueno, en el libro, ¿no? Del karma que yo tuve, fue precisamente con Sargón, el Grande, que fue el que aglutinó el primer imperio de la historia, que ya se puede decir de la historia moderna, ¿no? Y hubo un gran desarrollo de las artes con los acadios. De eso todavía tenemos, se ven ¿qué? Los muros, las esculturas, ¿no? Los bajorrelieves o altorrelieves que se hicieron allí. Y también hubo un gran desarrollo en las armas de guerra. Esta época de los acadios es la edad del bronce, ¿sí? Los acadios surgieron entre 800.000 y 100.000 años, más o menos. Acuérdense que las razas llevan un proceso muy lento, pero muy lento. José Frankie, ¿qué quieres preguntar? Quería preguntarle por qué el Manú, em, no sé si fue que que pidió, con lo que acaba de contar de que les indicaron a los semitas de no, de no relacionarse con otras razas. No sé, me suena un poco Sí, racista. Gracias. sí, no, tienes toda la razón. Cuando uno ve eso, cuando estás mirando los archivos akáshicos, estudiando esto, pues en primer momento a uno le da la impresión, oye, qué racistas, ¿no? Porque las líneas de sangre las separaban. Pero si ya uno lo analiza desde un punto de vista más elevado, desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Te das cuenta que hay una razón y es de tipo evolutivo, ¿sí? Para que se vayan dando las líneas de evolución más avanzada dentro de lo que es la humanidad, ¿sí? Entonces obedece a eso. Y por ejemplo, algo que a mí me sorprendía es que, por ejemplo, los manús en ciertas épocas de la evolución, ellos siempre encarnan en las razas, se convierten obviamente en los reyes en los que van a dirigir y van a guiar a unos pueblos determinados de una raza determinada, y van y masacran a otros pueblos, ¿sí? O sea, vienen las guerras entre unos y otros, y van y masacran a los otros pueblos, y van y conquistan a los otros, y en fin, o sea, hay guerras, y dices tú, a ver, estamos hablando de un Manú, un ser espiritual de muy elevada jerarquía. ¿Y cómo así que el hombre encarna y agarra espada y eso comienza a bolear, como se dice, para lado y lado y a caer cabezas? Bueno, para uno de humano, con esa visión de hormiga que yo les comento a ustedes que tenemos los seres humanos, pues le parece algo que está totalmente fuera de contexto e irracional. Pero para un proceso de evolución no lo es. Aparte que hay que partir del principio que el cuerpo es un vestido y que el alma es inmortal y que el alma tiene que seguir su camino.
Y entonces en muchas ocasiones yo le preguntaba precisamente al maestro El Moria, que es el actual Manu, ¿no? Aquí el planeta. Cuando yo veía estas cosas, pues yo le decía, oiga maestro, pero cuénteme una cosa, ¿por qué siendo ustedes, siendo seres ya de un altísimo nivel de evolución espiritual, veo yo que en el pasado encarnaban y se convertían en reyes, pero eh, en ocasiones iban y atacaban pueblos hasta exterminarlos prácticamente y así, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se supone que es algo, la guerra es algo sanguinario, primitivo, etcétera, etcétera. Entonces me decía el maestro, el Moria, me decía, mira, lo que sucede es que tienes que partir del principio de la inmortalidad del alma. Y la guerra, en muchas ocasiones, es un catalizador para que avancen ciertos grupos de espíritus que se encuentran por una u otra forma atorados dentro de unas condiciones, ¿sí? Prácticamente cristalizadas y que llevan miles de años, cientos de miles de años así y no han avanzado nada, ¿sí? Entonces, vienen esas guerras, esas catástrofes de guerras o catástrofes naturales y prácticamente desaparecen esos pueblos. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo es que esas almas tienen que seguir avanzando. Entonces, obviamente, cuando vuelvan a encarnar, pues ya no hay esos pueblos donde estaban acostumbrados a encarnar y les toca encarnar en otras naciones, otros pueblos más avanzados. Entonces, fíjate, por eso el sendero espiritual, yo siempre les he dicho a ustedes que no es un camino, es un camino de rosas lleno de espinas, que no es tan sencillito y nosotros tendremos nuestras luchas en ese camino. Claro, no quiere decir que vamos a agarrar un arma y vamos a eliminar gente, ¿no? Pues no se supone, nosotros no somos Manus ni manejamos lo que es un proceso de evolución de una raza. Pero dentro de nuestro proceso, pues nos vamos a enfrentar a situaciones bastante duras, críticas. Sí, nuestro proceso de evolución, a mí me ha tocado, en mi proceso, me ha tocado enfrentarme a cosas muy duras, tanto en este plano físico como en otros planos. ¿Sí? Esa es la evolución espiritual, ese es el sendero espiritual. No es lo que piensa la gente de que solamente son florecitas y lucecitas y angelitos revoloteando por ahí como maripositas y ay, eso es lo espiritual. No, definitivamente no. El proceso y el camino espiritual es un camino del guerrero. Es el camino del guerrero. Creo que por ahí está viendo una película que se llama El Camino del Guerrero, ¿no? Que es una película de corte espiritual. Y es muy válido. Yo creo más en el camino del guerrero que en el camino de la mariposita. ¿Sí? O sea, en el sendero espiritual, el camino del guerrero es un hecho. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Entonces, los acadios, pues, son, por decirlo de alguna manera, los que introducen la época moderna dentro de la historia. Claro, esa historia acadiana está consignada en unas tablillas, ¿no? De los sumerios. Los sumerios son también acadianos, ¿sí? Lo que pasa es que surgen antes como un pueblo, pero realmente eran ciudades. Los sumerios comienzan como ciudades-estados, ¿no? Y después son los acadios con Sargón el Grande, los que conforman el primer imperio
de la historia, no de la prehistoria, porque los toltecas ya habían hecho un gran imperio, pero ese imperio tolteca es prehistórico, ¿sí? Entonces, ya a nivel histórico son los acadios. Muy bien. Sigamos. Y la séptima subraza son los mogoles. José Franqui, ¿qué ibas a preguntar? Quería preguntarle, ya que habló de la raza semita, específicamente de los judíos, quería preguntarle si ese, el acontecimiento de los 10 mandamientos de verdad se dio y cómo se dio. Quería preguntarle eso. Gracias. En lo de Moisés. Mira, lo que tienen los semitas es que ellos comenzaron a escribir su historia, ¿sí? Y fueron, a través de esas guías espirituales, fueron compilando decálogos, leyes, etcétera. Moisés, efectivamente, sí fue un caudillo dentro de los judíos. De hecho, él encarna dentro de los judíos para ayudarlos, porque efectivamente esos judíos que se habían quedado en el sur de Arabia fueron sometidos por los egipcios y llevados a Egipto. Y fueron allí esclavizados y fueron allí tenidos en cautiverio. Y Moisés es como el libertador de ellos y los saca de Egipto. Pero la cuestión de las plagas, de esa caminata y todo ese tipo de acontecimientos que narra el Éxodo, realmente no fueron hechos que ocurrieron durante la vida de Moisés. Lo que sucede es que estos judíos, ellos buscan a través de este héroe crear una leyenda, ¿sí? Crear una leyenda. Y entonces toman de los conocimientos previos que tenían, de sus consignaciones previas, forman todo lo que es la historia de este personaje, ¿sí? Como fue lo de los 10 mandamientos, las 7 plagas de Egipto, pero fueron hechos que realmente no ocurrieron como tal. De hecho, los egiptólogos, los arqueólogos de Egipto, al día de hoy jamás han encontrado una mención de la existencia, ¿sí?, de Moisés. No quiere decir que Moisés no haya existido, sí existió, pero Moisés fue un rebelde para su pueblo, para liberar a su pueblo, un caudillo, pero la comprobación de las 7 plagas, de que el mar muerto, del mar rojo se lo partió en 2 y que pasaron y que luego pasó el faraón y venía con los ejércitos y cerró el mar y los ahogó a todos, no existe una consignación, un escrito dentro de los jeroglíficos de Egipto donde se hable o se relate dicha historia. Y la historia de Egipto está fechada desde, o sea, comenzó a leerse, hay jeroglíficos desde hace 4000 años atrás. Entonces nunca se ha encontrado nada de eso. Entonces, eso ha sido más una creación, ¿sí? ¿Sí existió Moisés? Claro que sí existió. Fue un caudillo que vino a sacar a los judíos de allí de Egipto, sí lo hizo. Pero no hubo tal de que convirtió el agua en sangre y que las plagas, no, eso no. Eso realmente es una cuestión más de leyenda que de realidad.
Cuando tú te metes a los archivos akáshicos a buscar ese tiempo, a buscar a Moisés, sí lo encuentras, pero no ves eso que dicen que pasó como tal. Muy bien. ¿Quién es Galaxy A11? Que está Soy yo, preguntando. maestro. Gracias, Araceli. Araceli, hola, Araceli. Dime, mi amor, pregunta. Gracias. Maestro, ¿qué tan cierto es? Y si existió, bueno, ya hay un libro, de hecho, si en esa época existió Hermes Trismegisto. No, es más antiguo. Hermes Trismegisto es mucho más Más antiguo, antiguo. mi amor. Sí, Hermes es mucho más antiguo, sí, claro que sí. Hermes Trismegisto es mucho más antiguo. Estamos hablando de unos casi 200.000 años atrás, 200.000 años, 200.000 años, 300.000 años atrás, entre 200 y 250.000 años. Apareció Hermes Trismegisto por primera vez, claro que sí. Es Gracias. bastante antiguo, sí, mi vida. Bien, vámonos con los mogoles. La raza mogol surgió en lo que es Siberia, lo que es la Tartaria, ¿sí? por Siberia oriental. Y ellos descendían directamente de los turanios. Los mogoles descendían de los turanios. Y fueron conquistando toda lo que es todo Asia. Se multiplicaron enormemente al día de hoy. O sea, la raza amarilla es la raza más extendida, ¿no? De más habitantes en el mundo. ¿Sí? Más que las demás razas, la raza amarilla. Eran nómadas, era un pueblo nómada. ¿Sí? Los mogoles eran nómadas. Como se criaron en lugares, estepas gigantescas, o sea, entonces tendían mucho a movilizarse, ¿no? Estas tribus, ¿sí? Llegaron hasta lo que es América, por el estrecho de Bering. Alcanzaron a pasar aquí a América, ¿sí? Y por el occidente llegaron hasta lo que es Hungría, ¿sí? De hecho, los húngaros son una combinación entre mogoles y razas arias, ¿sí? Los húngaros. Y por el lado de Oriente fueron hasta Indonesia. Los mogoles se combinaron con los malayos, que son eran razas lemúricas, de las últimas razas lemúricas. Se combinaron estos malayos con los mogoles. Y hoy en día lo que hay de esa raza, pues son los filipinos, ¿sí? Y los indonesios, la gente de allá, de Indonesia y toda esa zona. Y si ustedes ven esa raza, pues no es una raza bonita realmente, ¿no? Porque pues es una mezcla de mogoles, de amarillos, con negroides, lemures. Entonces, por eso, por allá en Asia hay un dicho que dicen que es más fácil encontrar un filipino guapo, ¿sí? Que un tesoro, no sé qué cosas dicen por ahí. Bueno, algo refiriéndose a una cosa así. Y eso es cierto, es cierto. O sea, son razas muy, muy degradadas como tal, como razas. Muy bien. Llegaron hasta América, como les decía, y se mezclaron con atlantes, con razas, con estos toltecas, sobre todo con los toltecas al norte más que todo. Y son las razas que predominan en ciertas tribus de aquí en América, actuales tribus aquí en América que tienen esos rasgos, ¿no? Por eso las teorías de que no, que es que el hombre vino de Asia, pues no es que sí vino de Asia, pero ya habían hombres aquí, ya habían humanidades aquí en América, porque las humanidades de América pues eran atlantes, toltecas, ¿sí? Habían también
turanios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Esta raza amarilla, los mogoles, apenas está llegando a su plenitud como raza. Y lo estamos viendo en China y Japón y Corea, que son naciones amarillas que están alcanzando su máximo esplendor en este tiempo. Finalmente, la Atlántida como tal desaparece 9.564 años antes de Cristo, que fue el hundimiento de Poseidonis, la última isla de la Atlántida. Ese hundimiento aún está registrado. Platón, en uno de sus diálogos de Platón, él habla de la Atlántida y de este cataclismo. Con el cataclismo y el hundimiento de la Atlántida, lo que era el Sahara, o lo que es el Sahara, se inunda, por decirlo de alguna manera. Se llena de agua. ¿Sí? Eso anteriormente eran unas tierras muy fértiles. Y Argelia era una isla que estaba un poco separada del continente africano. Entonces, con el hundimiento de la Atlántida, todo eso se inunda. Gran parte de Europa, del sur de Europa, también se inunda. Y desaparece la Atlántida como tal. Esa es la historia de la Atlántida que venimos viendo desde hace como 3, 4 charlas anteriores. Y va a comenzar el inicio de lo que es la época aria, o sea, la época actual. Nuestra época. Nosotros somos arios. La gente tiene la creencia que ario es el rubio blanco de ojos azules, pero eso no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque recordando los semitas, les decía yo a ustedes que fueron llevados allá a Mongolia, allá a lo que es el desierto de Gobi, y durante un proceso de muchos cientos de miles de años, el Manú formó las semillas de lo que iban a ser ya las razas arias. La primera raza aria son los indoarios. Esta raza, aquí se surgió en un reino que rodeaba el mar de Gobi, el reino que yo les estaba comentando a ustedes, la ciudad del puente, surgió hace 60.000 años atrás, antes de Cristo. Estos primeros indoarios eran rubios y blancos. Aquí dentro de los arios, la palabra era respetada y símbolo de honor. No cumplirla era no ser ario. ¿Sí? De ahí viene el de honrar la palabra. Estos primeros arios adoraban al sol y adoraban a Venus. La gente confiaba entre sí. O sea, este fue un pueblo que fue cultivado, por decirlo así, por el Manú y la jerarquía espiritual. Y fueron sacando esos espíritus con características muy especiales para ser la semilla, la simiente, o sea, de lo que era la primera raza aria. Esta primera raza, los indoarios, alcanzaron su esplendor, su cenit, alrededor del año 45.000 antes de Cristo. Y se extendieron hacia el oriente
conquistando China y Japón, poblados por los mogoles. Sin embargo, esta raza comienza a irse hacia lo que hoy es la India. Bajan a lo que es la India. Y allí en la India, de allí ellos se irían hacia lo que hoy es Europa. ¿Sí? Por eso siempre ustedes escuchan el término indoeuropeo. ¿Sí? Es una raza indoeuropea. ¿Por qué? Porque ya estos indos llegan aquí a la India y de aquí se van a ir hacia lo que es Europa. Hoy en día, los mejores exponentes de los indoarios, que todavía hay, indoarios puros, son los pashtunes del norte, que hacen frontera entre la India, Pakistán y Afganistán. Sí, las tribus pashtunes. Allí la gente es alta, blanca, bueno, cabellos oscuros, muy oscuros, ojos azules, las facciones son muy finas. Las mujeres son muy hermosas, los hombres son muy tipos. Y ellos son los remanentes de los primeros indoarios, ¿sí? Que surgieron, ¿sí? La segunda raza aria son los árabes. Estando los indoarios ya aquí en la India, el Manu desprende una facción como de 300,000 personas, entre hombres y mujeres, seleccionados para marcharse a lo que hoy es la península arábiga. ¿Sí? Lo que pasa con los árabes es que ellos llegan y se mezclan con semitas en los territorios del norte de Arabia. Las tribus del sur de la península arábica, los semitas, que son los judíos, recuerden, son los judíos que se quedaron, pues se resisten a mezclarse con estos árabes. En aquel tiempo había un líder, un tal Alastor, era un caudillo que rechazó la mezcla. El hombre alegaba que ellos eran el pueblo escogido, ¿sí? O sea, eran los futuros judíos. Estamos hablando de 40,000 años antes de Cristo. Estos árabes invadieron todo lo que fue Egipto y el sur de África. Sin embargo, en el sur de África fueron exterminados por tribus lemúricas, dravidianos y tlabatis. Entonces, por eso es que en el sur de África, hasta después que llegan los colonos ingleses y holandeses, es que vuelve a haber gente blanca, arios, pero fueron allí exterminados cuando fueron al sur. Poco a poco, estos árabes que llegaron a ser un gran pueblo fueron diezmados a través de las guerras, ¿sí? Y quedaron solamente los árabes del norte de África, lo que es hoy Egipto, lo que es hoy Arabia, los Emiratos, ¿no? Libia, Túnez, ¿no? Marruecos, todos esos son los árabes actuales, ¿no? Fue una raza un tanto efímera como tal, no tuvo mayor, o no ha tenido mayor trascendencia, solamente recibieron un impulso a través de Mahoma, a través del Islam, donde el Islam tuvo la cualidad de unir estas razas árabes en un credo. Y al unirlos en un credo, pues los hizo más fuertes.
al día de hoy, ¿no? Entonces son los que andan hoy por el mundo, que han crecido bastante. La comunidad musulmana ha crecido mucho. Sin embargo, los árabes como tal, como raza, como pueblo, no crecieron, sino se han mantenido las poblaciones, pero no han crecido. Muy bien. Esta es la segunda raza aria. La tercera, ¿sí?, raza aria son los persas. Los persas son la tercera raza aria. Estos persas o iranios, también se le llama los iranios, surgió 30.000 años antes de Cristo, también junto con los árabes, pero ellos se quedaron, los persas, ellos sí estaban en lo que es la ciudad del Puente, allá en Gobi, el desierto de Gobi. Ellos se quedaron allá, de allá surgieron y se fueron yendo hacia el occidente hasta llegar a lo que hoy es Turquía. Llegaron hasta Turquía hace 30.000 años, 28.000 años, llegaron hasta lo que es Turquía. Allí todavía habían fuertes tribus y pueblos atlantes y los rechazaron a los persas y regresaron hacia lo que es hoy Irán e Irak, ¿sí? Ahí esa zona, y ahí se quedaron. Estos pueblos persas eran más agricultores, más pastores, pastoreaban, más que sembrar. Y alcanzaron un altísimo nivel de civilización. La arquitectura de los persas, pues muy refinada, muy refinada. Todavía hoy en día viajas a Irán, viajas a lo que es Turkmenistán, Kazajstán, toda esa zona que fue colonizada por los persas. Y te encuentras con unas construcciones maravillosas, muy antiguas, ¿no? Una de sus características eran que eran grandes mercaderes, comerciantes, ¿no? En el año 29.700 antes de Cristo, encarna el primer Zaratustra, el instaurador de la religión del fuego y el culto a la estrella. Porque han habido varios Zaratustras, ¿sí?, o Zoroastros. Pero el primero encarnó en el 29.700 antes de Cristo e instauró la religión del fuego, ¿sí? Él decía que el principio fundamental, lo más puro que podíamos encontrar en este mundo, lo que algo que era puro, que no se podía manchar, que no se podía dañar, ni pervertir, ni putrefactar, era el fuego. Entonces, Zaratustra dice que es que el fuego es la representación física, por decirlo de alguna manera, de Dios, del Espíritu Divino. Y por eso se da la adoración, el culto al fuego. Y el culto a la estrella. ¿A cuál estrella? A Venus. ¿Por qué? Porque los venusinos que llegaron aquí a la Tierra todavía tenían una influencia muy fuerte, los kumaras, sobre las civilizaciones. Y había ese conocimiento que esos maravillosos seres, los kumaras, venían de allá, de Venus. Entonces se adoraba a Venus como la estrella benefactora de la Tierra. El tipo persa, ahí en la foto ustedes pueden ver una chica actual persa. Es una raza muy bonita, son blancos, cabellos muy oscuros. Las mujeres también tienen unas facciones muy finas, ¿sí? Y es la tercera raza aria. Fíjense que arios no solamente son rubios de ojos azules, ¿no?, sino que son distintas razas que conforman el tronco común de los arios.
Ay, ¿qué pasó aquí? Oh, caray. Espérenme un momentico. Permítame porque tengo una presentación, pero esa presentación no es. Permítame a ver. Dejo de compartir un momentico. Voy a buscar qué pasó con esto. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver una cosa. Si hay alguna pregunta. A ver, ¿qué pasó acá? Aquí está esta. Muy bien. Entonces, déjenme, aquí está. ¿Dónde está? Presentación. Razas. A ver. Permítame un momentico porque me pasó un detalle aquí. Pero me verá. Que no me permite. A ver, beta. Muy bien. ¿Por qué no me abre aquí? No hay gente. No entiendo qué fue lo que pasó acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque no. Está esto. A ver, déjenme ver. ¿A dónde me lleva? Ah, no. Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya yo arreglo esto porque yo tengo la presentación, pero me grabo en otro lado y no la puedo subir aquí. No hay problema por eso. Muy bien. Bueno. Preguntas hasta acá de lo que llevamos seminario de este curso de las razas. Ahora bien, si nos damos cuenta, pues nosotros somos el producto de muchas razas. Algo que es interesante con respecto a esto de la antropogénesis es que ya hoy en día no existen las razas puras. Las razas puras como tal ya no existen hoy en día. Esas personas que se proclaman pertenecer a una raza pura, como lo hacía el señor Hitler, por ejemplo. Él tenía la idea de que la raza aria eran los alemanes, ¿no? Y es una de las razas, de las subrazas arias, que vamos a ver más adelante en la otra charla. No quería decir que buscaba esa pureza racial, pero hoy en día no existe eso. De hecho, hay una prueba que se hace de ADN que busca los componentes raciales que pueda tener una persona o los orígenes y personas que se creían muy blancas, muy arias, lo que ustedes quieran. Resulta que dentro de su árbol genealógico genético aparecen hasta negros, aparecen indios, aparecen gente de, o sea, lugares que ni te puedes imaginar. Y muy seguramente todos nosotros pues estamos igual en ese aspecto, ¿no? Entonces, el conocimiento de esto de las razas, de la antropogénesis, pues más que todo es una cuestión de información para saber más o menos cómo ha sido la historia de este planeta, pero no es para que nos atribuyamos características específicas y menos creer que porque tenemos un color de piel o un color de ojos, un color de cabello, somos superiores a otros. No, eso no existe realmente, esa superioridad no existe. No hay tal superioridad, ¿no? Muy bien. Bueno, mi gente, si alguien quiere preguntar algo sobre otro tema, ¿sí? Para cambiar un poquito, con mucho gusto, puede hacer la pregunta que quiera sobre algún tema específico, algo que tenga que preguntar.
adelante. ¿Sí? Los escucho como cuando hacemos la transmisión normal. Entonces, con mucho gusto, si alguien desea preguntar algo. Sarita, adelante. Buenas noches. Sí, maestro, buenas noches. Oiga, en relación a esto de las razas, de la evolución y todo esto, por ejemplo, personajes de la historia o de, de lo más antiguo que se habla de Egipto, por ejemplo, como Tot, ahí cómo interviene su participación en la historia o en la cultura. Lo que pasa es que, por ejemplo, el pueblo egipcio es muchísimo más antiguo de lo que se cree. Acuérdense que las pirámides fueron hechas hace 210.000 años antes de Cristo, ¿sí? Tienen 210.000 años. Y ya para ese entonces, ya los egipcios como tal existían. Y quedan esos recuerdos y ese conocimiento antiguo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que de todas maneras, vienen cataclismos, vienen desastres, donde prácticamente desaparece una civilización, una cultura, pero vuelve y renace. Eso va ocurriendo continuamente, vuelve y renace. Esa cultura vuelve y renace y surge nuevamente. Entonces, quedan los recuerdos de tiempos antiguos y se van pasando. De tal forma de que parece que fue algo más reciente, pero en realidad es muchísimo más antiguo, ¿sí? Es por eso que pasan esas cuestiones. ¿Ok? Muy bien. Araceli. Maestro, eso no sé si pues es del seminario de vidas pasadas, pero solo una pregunta. Cuando nos Adelante. morimos, ¿podemos ir a otros países, el espíritu, incluso salir de la tierra? No, realmente no, porque entras en un proceso, yo lo podría llamar como una cuarentena espiritual, porque lo que tú tienes que hacer en ese momento es precisamente recolectar la información de tu vida que acaba de terminar. Se tiene que procesar eso y tienes que trabajar en ello, ¿sí? Entonces, no hay de que estés pensando de que, bueno, me voy a ir de turista, me voy para Paraguay o me voy para Dubái o qué sé yo, porque quería conocer, etcétera, o a visitar a mis amigos de allá, de Asunción. Pues no, sí lo puedes hacer, como te digo, más adelante. Quizás cuando estés en el primer cielo, pero siempre y cuando te lo autoricen, o sea, siempre y cuando ya estando en el primer cielo, tengas algo específico que hacer realmente y que sea importante, entonces posiblemente te dejen venir, pero ya una vez que entras al primer cielo, ya no hay. Estando en los bajos astrales, sí. Hay gente que se aferra al lugar donde estaba viviendo, a la casa donde estaba viviendo, a la familia donde estaba viviendo y a su esposa, a sus hijos, sobre todo cuando es muy joven, y por eso se quedan aquí atrapados, pero eso es lo máximo que se puede hacer. ¿Ok? Gracias. Listo. José Franqui. Quería preguntarle si nos encontramos actualmente en esa última raza que explicó la persa. No, Gracias. nosotros estamos más adelante. Nosotros estamos mucho más adelante ya, nosotros ya hacemos parte del grecolatino, pero ya ahorita se está dando un cambio aquí en América. De hecho, ya está surgiendo la sexta raza, que es una amalgama de todas las anteriores. Entonces, no, estamos más adelante de los persas en ese aspecto, o sea, como raza. ¿Sí? Así es. Sarita. Sí, tengo dos preguntas rápidas, maestro. Cuando una persona fallece en un accidente así de momento, ahí qué pasa con el alma, y la otra, cuando una persona ya está desahuciada, está en su casa esperando, ¿qué es la mejor recomendación para esperar ese momento de trascender? Bueno, en el primer caso, cuando son accidentes así violentos, a veces el alma queda totalmente aturdida.
no sabe lo que está pasando, no sabe si murió, realmente sale del cuerpo, pero ni se da cuenta y puede perder parte de su información de su vida que acaba de terminar. Recuerden que es que la forma de morir es un karma. O sea, depende cómo mueres, es karmático también. Como les decía, no es lo mismo morir en un accidente en una moto apachurrado, incendiado, quemado, qué sé yo, aplastado, que el que se acostó a dormir y le dio un infarto y ahí quedó. Son muy distintas esas formas de morir, ¿no? O el que ya está en una cama, ya esperando y se muere y ya, listo. Bueno, ya sabían que se iba a morir. La persona que está ya en estado terminal y está postrado, lo mejor que se puede hacer para esa persona, bueno, la oración sirve bastante, la oración sirve mucho. Y el ponerse en paz, o sea, si la persona tiene pendientes con otras personas de tipo afectivo o emocional o algo y tiene que solucionar eso, lo mejor que puede hacer es ponerse en paz al respecto. Eso es lo mejor que puede hacer el alma para que se quite todas esas cadenas que lo están atando, ¿no? Eso Y es lo la ideal. oración. Y al Y la final la oración. oración del arcángel Miguel que nos sugirió, ¿no? Que, Exactamente, sirve bastante. Muy ok, bien. gracias. Ahorita, adelante, mi amor. Ahorita. Buenas noches para todos. Buenas noches, Eh, ahorita. Cuando mueren las personas y la gente dice, nos avisó o nos visitó y murió, ¿qué significaría eso ya en términos del espíritu y del alma y ya de los otros planos? Pues, Por decir algo, murió la mamá, como en nuestro caso, y cada uno sintió la muerte de ella en diferente forma, estando lejos unos de sí, otros. sí, lo que pasa es que en esos momentos el alma, al morir, como que se divide, se fracciona con respecto con la gente que está conectada, especialmente los hijos. O sea, eso es muy común entre las madres y los hijos, ¿no? Que muere la mamá o muere el hijo y la mamá siente cuando el hijo murió o viceversa, porque hay esa conexión entre hijos y madres. Entonces, al momento de morir, ella quiere de alguna manera comunicarles, ¿sí? Que se está despidiendo, su forma de despedirse, y por eso lo siente, ¿sí? Eso se da, muchas veces se da. Es más común de lo que creemos, ¿sí? Pero pasa. Así es estar afectivamente ligado, ¿ok? Gracias. Era Rocío, adelante. Quiero preguntarle si existe la posibilidad de que haya una especie de fantasma o alma que se encuentre en una casa, pero que sea buena. O sea, a nosotros nos dijeron en una ocasión que en nuestra casa vivía un niño pequeño que tenía vestimenta antigua y que ese Ajá. niño nos acompañaba. Nosotros habíamos vivido en una casa en el centro de la ciudad, que cuando Sí. nosotros nos cambiamos, el niño se fue con nosotros porque se sentía cómodo con nosotros y pensaba que éramos su familia. Eso nos dijo una persona que según tenía un tercer ojo. Nosotros sí Ajá. escuchábamos ruidos, pero ruidos como si fuera, como si algo aleteara, no sabíamos percibir qué era, movíamos muebles y todo buscando. Y esa persona nos dijo que es que el niño jugaba como a la pelota, que era como ese tipo de ruidos que hacía el niño y que los dejó de hacer porque vio que nosotros nos molestamos. Pero que no hacía nada malo el niño, nada más que el niño pensaba que éramos como su familia. Bueno, lo que pasa es que hay tantos casos tan extraños y raros, y no es la primera vez que escucho de niños, ¿sí? Generalmente el niño cuando desencarna se va directamente al primer cielo, ¿m? Pero se puede dar el caso de niños que están muy aferrados, y es que como aquí opera algo que se llama el libre albedrío de los seres humanos. Entonces, si hay una fuerte voluntad por parte del niño de permanecer aquí, en este plano, pensando y sintiendo que hay una familia que o sea, lo quiere y está con ellos, pues el niño está realmente atrapado.
En esos casos, lo mejor que hay que hacer es hablarle a ese espíritu y decirle que él tiene que seguir su camino y hablarle al arcángel Miguel para que lo lleven, se lo lleven para que él siga su camino. Es lo mejor que se puede hacer, pero sí se puede dar ese caso, claro que sí, Rocío. ¿Sí? Es muy común, se da mucho ese tipo de casos. Pues muchas De los gracias. niños. De nada, Rocío. Aarón. Sí, Master, gracias. Una pregunta. En el caso de la eutanasia, Master, ¿eso se toma como suicidio o cómo se maneja, cómo lo toman? Esto es suicidio, eso es un suicidio, Aarón. Eso es un suicidio. Nadie puede disponer de su vida, nadie puede decir en qué momento debe morir. Cualquier persona que atente contra su vida, no importa que esté muy enfermo, no importa que se esté ya muriendo, tú no puedes, la vida no nos pertenece, la vida le pertenece a Dios, como se dice. Entonces, cualquier cosa que tú hagas atentando contra tu vida, no importa si te falta un minuto para morir, eso es un suicidio. Entonces, no se acepta. Como decir, no, es que estaba muy enfermito, pobrecito, no, señor. Porque eso es karma, o sea, acuérdense que la enfermedad y la muerte es karma. Entonces, si tú estás teniendo una enfermedad, que a lo mejor sufres mucho y todo, pero es que es la forma que estás trascendiendo un montón de karmas, ¿sí? Y tienes que, pues, hasta aguantar hasta el último, ¿sí? Y para poderse liberar de ciertos karmas. Pero si no lo haces, bailangas, dijo la changa. Entonces, ahí le tocó, como se dice, pasarlas de Caín al momento de quitarse la vida. Ya, ¿Listo? gracias. Araceli. Maestro, mire, hay mucha lectura que a veces a uno se la recomiendan, pero en lugar de ayudarlo, confunden a uno. ¿Usted qué me puede sugerir en relación al Kybalión, ya que lo empecé a leer? Pues Está ya muy lo bien. ¿sí? Es un excelente libro, claro que sí, está muy bien, ¿no? Ah, Léelo. Es un libro que hay que leerlo muchas veces. Está muy sí, yo bien. ya lo había o escuchado en audiolibro y ahora lo estoy leyendo físico. Muy bien, es un excelente libro, claro que sí. Adelante. Gracias, maestro. Nada, mira. Sarita. Sí, maestro, en cuestión de una pregunta que había quedado pendiente en algún momento de cuando hablamos de la línea de tiempo, que ahí Ajá. entra el destino o cómo se ve pues ese pasaje de la vida, ¿no? Que ya está previsto, que tenemos que pasar por ahí o que se puede modificar o cómo está eso con el alma. Que el pacto que hacemos antes de De nacer. bajar. Sí, Mira, sí, lo que sucede es lo siguiente. Yo siempre les he dicho que la vida es como un viaje. Cuando tú vas a encarnar nuevamente, a ti te muestran partes de lo que va a ser tu siguiente vida. No todo, pero sí las partes más importantes, Ujú. donde están karmas importantes que hay que trascender. Y tú decides, como alma, si le entras a ese toro o no le entras. Entonces, cuando tú tomas la decisión de encarnar, tú ya sabes inconscientemente que tienes que pasar por una serie de pruebas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es como un viaje. A ti te dicen, Sarita, tú vas a viajar de México a Montreal, pero no te dicen en qué te vas a ir, ni cómo vas a viajar, si te vas a ir a pie, si te vas a ir en burro, si te vas a ir en autobús, si te vas a ir en avión, si te vas a ir en carro, si te vas a ir en barco, qué sé yo. Eso lo decides tú. No te dicen si te vas a ir contenta, si te vas a ir triste, si te vas a ir añorando, si te vas a ir durmiendo, si te vas a ir riendo. Eso lo decides tú. No te dicen en dónde tienes que parar a comer y qué vas a comer, si pollo frito, si fritangas y tacos, que eso no te lo dice. El viaje, tú lo tienes que hacer de México a Montreal, pero como hagas ese viaje, eso depende de ti, Mm, ¿sí? ok. Así es la vida es un viaje.
¿sí? Y nosotros decidimos si nos vamos contentos en esta vida, si la vamos a estar disfrutando o si vamos a estar sufriendo, si vamos a estar peleando, si vamos a estar gozando. Eso es decisión nuestra, ¿sí? Vienen las pruebas, se te presentan las situaciones, las circunstancias en tu vida, ¿sí? Y tú decides cómo enfrentar esa situación. Si te vas a jalar los pelos, si vas a respirar profundo, si vas a analizar o si te vas a poner a gritar, o si vas a sacarle el cuerpo, si vas a salir corriendo o si lo vas a enfrentar. Eso lo decides tú. Y, por ejemplo, en el caso de los registros akáshicos, ¿qué es? O sea, ¿es la experiencia, pero no entra dentro de este destino? ¿O cómo es? ¿O eso solamente se tiene hasta que ya se desencarna? O sea, a ver si entendí la pregunta. O sea, lo que está en los archivos akáshicos, lo que ya viviste, eso queda impreso allí, ¿sí? Y tú lo puedes ver las veces que quieras y cuando quieras. Lo que está por vivir es el rollo de película que todavía no se ha revelado, ¿sí? Está el negativo, pero para que se salgan las fotos, como se dice, esto es una alegoría, ¿no? Tienes que posar para la foto, ¿sí? Hay un rollo negativo, pero tú tienes que posar para esa foto. Si no, no vas a salir en la foto. ¿Sí me explico? Es algo parecido. Sí, ya me quedó más claro. O sea, los registros akáshicos son todas las memorias de otras vidas que están ahí permanentes, pero esto que me está explicando ahorita del destino, de la elección de ese viaje, es lo que estoy viviendo en el presente. Así es, exactamente. Así es. Exactamente. Así es. Listo, mi vida. José Frankie. Ya va, que estoy aquí estirándome. Quería preguntarles acerca usted nos ha hablado en el pasado del gusanito de la soberbia. En este proceso que nos encontramos espiritual y de expansión de conciencia, nos ha dicho que es importante identificar ese gusanito de la soberbia. Quería preguntarle cómo lo identificamos, qué es y qué no es el gusanito. Gracias. El gusanito de la soberbia. El problema con la soberbia es que no te das cuenta que eres soberbio. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que tiene la soberbia. Y pues todos en algún momento somos soberbios. Yo he sido soberbio, yo lo tengo que reconocer. Yo he sido una persona soberbia en algunas ocasiones. No me daba cuenta en el momento en que estaba siendo soberbio, pero sí sentía como una cosita como que no estaba bien en mí. Había cierto malestarcito. Entonces, seguramente en el punto donde vas tú ya en tu proceso de evolución, al momento en que te comience a surgir esa soberbia, lo vas a sentir, vas a saber en qué momento te estás comportando de una manera soberbia. Esa es una de las ventajas que obtenemos los que ya nos estamos metiendo más de lleno en estas cosas y que procuramos entender mejor la vida y que estamos al pendiente de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Pero no hay una fórmula como tal para decir, mira, José Frank, la soberbia se combate así. No existe esa fórmula. Sería muy soberbio decir eso. Entonces, es más que todo un proceso de autoobservación. ¿Sí? ¿Cuándo te das cuenta que eres soberbio? Cuando ya no estás escuchando a los demás, cuando solamente crees que lo que tú piensas y lo que tú dices es lo único certero y lo único correcto. Entonces, ahí en ese momento ya estamos MFT. ¿Sí? En ese momento ya estamos MFT. Porque pues realmente no estamos centrados, sino que estamos siendo llevados por nuestro ego. ¿Sí? Entonces, pero es autoobservación, no hay de otra. No hay de otra. ¿Listo? Muy bien. Rocío,
tú levantaste la mano y vas a preguntar algo. Sí, más que nada, para comprender bien lo de la cuestión del futuro, que ahí, por lo que yo entiendo, es como lo que viene en el pasaje de la Biblia, que Dios te puede cambiar tu destino en el minuto 1, pues, o sea que como que lo que va a pasar no está escrito hasta que pasa, pues. ¿Es así la cuestión? Mira, existe algo que se llama el destino maduro, que son cosas que tenemos que vivir sí o sí. El destino Ujú. maduro, por ejemplo, es la fecha de nacimiento, el momento del nacimiento, eso ya está marcado. La fecha de morir también. La que va a ser tu pareja o tus parejas, porque puede ser una Liz Taylor y puedes tener 8 maridos y enterrarlos a todos, ¿no? Eso es posible. Pero eso es destino maduro. ¿Con quiénes van a ser tus parejas? ¿Quiénes van a ser tus hijos? Los hijos que vas a tener, eso es destino maduro. Las cosas que vas a hacer, las ocupaciones, profesiones o lo que vayas a hacer en la vida, eso es destino maduro. O sea, son cosas que tienes que vivir. Pero, como todo en la vida, hay algo que se llama conciencia. ¿Qué significa esto? Que cuando tú comienzas a desarrollar tu conciencia y comienzas a darte cuenta de muchas cosas, de actitudes, de formas de proceder y de actuar ante ciertas situaciones que no son correctas para ti mismo en tu proceso, que dices tú, esto no está bien, esto que yo estoy haciendo no está bien. Y obviamente esas actitudes iban a llevar a desembocar a ciertas consecuencias que iban a ser parte de ese destino maduro. Ahí es cuando puede ser transformado el destino. Porque el momento en que tú te comienzas a volver una persona más consciente, entonces, por ejemplo, la muerte, y esto escúchenlo todos, es muy interesante y es muy importante que lo sepan. Yo no sé cómo va a ser mi muerte porque yo nunca he querido mirar el futuro. Tengo la posibilidad de ver al futuro, pero no me gusta ver el final de la película, sino que a mí me gusta la película completa. Entonces yo jamás veo el futuro. Y hay gente que me dice, maestro, ¿usted me puede decir algo del futuro? Yo no le digo nada a nadie del futuro. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque tú puedes, sí, efectivamente cambiar el futuro. Eso sí es cierto. El destino maduro se puede cambiar hasta cierto punto. Claro que sí. Por ejemplo, la forma de morir. Hay personas que en su destino maduro está contemplado de que van a morir de una forma trágica. O no nos vayamos tan extremistas en la muerte, vámonos en la vida, las enfermedades. Hay personas que dentro de su destino está el que van a tener que padecer una enfermedad muy dolorosa. Por ejemplo, un cáncer. Hablemos de las señoras, que es muy común que les dé el cáncer de seno. Que yo les he dicho a ustedes que el cáncer no es más que un sentimiento de rencor y de odio muy profundo hacia alguien o hacia algo, o una situación específica. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de la señora que pues el marido o el novio o el que haya sido le puso los cachos y pues se sintió despechada, ¿no? Y si sigue con ese despecho, pues finalmente la van a tener que despechar, porque le da el cáncer en los senos y generalmente terminan eh, cortando los senos. Bueno, es la situación que tenía que vivir. Pero si esta señora decide no afectarse por esa situación y pensar que el gañán no vale la pena para sufrirlo tanto, y dice, ¿sabe qué? Esto no me puede afectar a mí. Él se lo perdió, como dicen algunas mujeres que son muy inteligentes y dicen, el que se lo perdió fue él, no fui yo. Y se fue bueno, listo, váyase.
O sea, dice, yo no puedo retenerlo. Váyase. No tengo resentimiento, no tengo rencor. Que le vaya bien en su vida, yo seguiré mi camino. Bueno, en ese momento, esa inteligente mujer cambió su destino. ¿Por qué? Porque ya no se le va a enconar ese enojo, ni esa ira, ni esa rabia, y no le va a perjudicar físicamente en su cuerpo, y no va a vivir ese cáncer. Simple y sencillamente porque trascendió completamente la situación, trascendió ese karma, luego ya no tiene necesidad de sufrirlo. ¿Ok? Entonces sí hay forma de cambiar, claro que sí. Por eso yo les recomiendo siempre a ustedes el ceremonial de perdón y olvido. Cuando hay situaciones así medio críticas, cuando algo no está saliendo bien, cuando tienes problemas con alguna persona, etcétera, etcétera, y que te está complicando la vida, pues yo por eso les digo, oiga, hagan su ceremonial de perdón y olvido para que trasciendan esos karmas y sigan adelante, sin necesidad de sufrir. Uno puede elegir no sufrir en esta vida o aprender las lecciones de una manera suave. Yo así lo elegí. Después casi que me muero, después de lo que tuve, y dije, ya no más, ya no quiero sufrirle más a la vida. No, señor. ¿Sabes qué, señores del karma, tribunal kármico? Yo no necesito, considero que soy una persona lo suficientemente inteligente para poder aprender las experiencias sin necesidad de sufrir ni darme golpes contra el mundo. Y así ha sido. Así ha sido. Entonces, no tengo problemas de enfermedades, no tengo problemas de accidentes, de tragedias, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque pues estoy en la tónica de aprender de una manera suave y tranquila. Y todos nosotros lo podemos hacer. Todos ustedes lo pueden hacer. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Eso no es porque yo soy fulanito, no soy nadie especial ni nada. No tiene nada que ver, porque hay gente que me dice, ay, es que como usted es el maestro, entonces sí, ya tiene vara alta por allá. No, no es cierto, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, es simple y sencillamente tomar uno conciencia. Toma la conciencia y verás que puedes transformar completamente tu vida. Bueno, sigamos porque ya parezco canción de Arjona. José Franqui. Quería hacerle un par de preguntas, voy a dejar la mano levantada. La primera es, tomando el caso que acaba de explicar de la mujer despechada, si decide tomar esa decisión de trascender esa situación de una forma Ajá. armónica, como vete y te vas, posiblemente la vida después le llega de verdad el amor que ella quiere, porque eso es un Es que karma así va a ser, finalmente. es que así va a Así va ser, a ser. de hecho. Claro, así va a Ok, ser. o sea, Lo que sucede es que una vez que se trasciende, entonces el universo en su magnánima sabiduría sabe compensar, ¿sí? Sabe compensar. Y entonces el tribunal kármico mueve las fichas, como se dice, para que esa persona, una vez que trascendió eso, pueda vivir plenamente, sí, porque felizmente, como al fin y al cabo lo que la mujer quiere es ser feliz en una relación de pareja, ¿no? Si todos vemos los al seres final. humanos queremos ser felices. Y ojalá con una pareja, una compañera al lado. Es lo más bello que puede haber. O un compañero, ¿no? Eso es el ideal, ¿no? Tener su pareja. Entonces, de eso se trata. Definitivamente de eso se trata. Ok, la otra cuestión era relacionado con ver el futuro. Quería preguntarle acerca de este karma, porque usted nos ha hablado acerca de las mancias, el echar las cartas, Sí. el tabaco, todas esas cosas. ¿Eso es karmático el practicar las mancias? Sí, sí, claro que sí. Te vas enganchando con una cantidad de energías negativas que comienza a arrastrar y comienzan de alguna manera comienzan a estorbar en tu vida. La gente que vive metida con la señora que le lee el tabaco, con la que le lee el chocolate, con la que le lee la popó, con la que le lee la oreja, la que le lee la lagaña, bueno, la que sea, o el brujo de la esquina que sí hace. Normalmente esas personas comienzan a absorber ese tipo de energías de baja frecuencia y su vida se vuelve un complique.
¿sí? Y todo lo que le dice el brujo o la bruja de turno, pues nada sale. Y antes se complica más la vida. Yo por eso les digo, bueno, cada quien es libre, cada quien es absolutamente libre de hacer lo que quiera en su vida. Pero yo siempre por eso les digo, mira, el verdadero poder está dentro de ti. Tú no necesitas ir a que te lean la taza del chocolate ni nada de esas cosas, porque tú eres el que realmente construyes tu vida. Es que esto es lo verdaderamente importante, llegar a entender que nosotros somos los que tenemos el poder y que nosotros somos los que decidimos realmente qué es lo que queremos en nuestras vidas, ¿sí? Eso es lo verdadero. Y llegar a entender eso y llegar a ponerlo en práctica, pues se lleva un poquito de tiempo. Y es parte de mi trabajo con ustedes, de llevarlos a ese nivel de que ustedes mismos comiencen a manejar sus vidas completamente. Sin necesidad de ir a buscar que a ver a la bruja de turno o al brujo de turno, a ver qué mentiras y cuánta plata le va a sacar. ¿Sí? Porque así es, finalmente así es. Y si ellos fueran tan sabios, entonces ¿por qué viven todos fregados y arruinados y no es la gente más feliz y más próspera del mundo? Yo nunca he visto una bruja de esas, un brujo de esos que digo, no, uy, ese señor sí que irradia plenitud, vea, se le ve feliz, un hogar bonito, una esposa, prosperidad. No, siempre vienen a unos cuchitriles todos espantosos de allá, ¿sí? Más pobres que ratón de ferretería, hermano. Entonces dicen, ¿cuál es la razón de esto? ¿Ves? Entonces no hay tal. Está en uno. ¿Listo? Sí, quería, otra pregunta que quería hacerle era relacionado con el hermafroditismo. Quería preguntarle si la razón del hermafroditismo es que el alma se resiste a encarnar en el otro sexo, que su cuerpo queda impregnado con la energía de ese sexo, o ya en antiguas civilizaciones ya se practicaban lo que era el cambio de sexo, o que el cambio de sexo es actual. No, eso es de tecnología actual, no. Lo que pasa es que eso es una forma de karma. Hay karmas y hay diversas, o sea, pueden haber muchos karmas con respecto a eso. Yo no te puedo decir el que nació, ahora, ser hermafrodita es una cosa, ¿no? Es nacer con los dos sexos en el cuerpo, ¿no? Tener los dos sexos en el cuerpo, pero eso es una cuestión karmática. No te puedo decir exactamente qué clase de karma es, honestamente, ¿no? O sea, pero pues son cuestiones kármicas y que en algún momento pues el alma tiene que superar eso. Puede haber lo que tú planteas de que una resistencia y finalmente en un momento dado pues el alma tiene que tomar la decisión, porque siempre sucede entre los hermafroditas que uno de los dos sexos es el que más se desarrolla, ¿sí? Es el que llega a predominar sobre el otro. Entonces, esas son cuestiones netamente kármicas, claro que sí. ¿Ok? Sí. Araceli. Maestro, solo una pregunta. Media Sí, vez porque ya son las 9:11. trascendemos. A ti y a Sarita y se acabaron las preguntas. Adelante, la penúltima, adelante. Maestro, media vez uno supera o trasciende una situación difícil, por decirlo así, como que fuera un examen. Sí, cómo ¿Eso no. ya no se presenta en nuestra vida o No, ya puede no. suceder ni en otra vida? No, ya no. Eso es como el niño que no se sabe las tablas de multiplicar y la mamá va a la profesora y le dice, ¿por qué el niño no pasó matemáticas? No, pues es que Jaimito no se sabe las tablas de multiplicar. Y entonces la mamá coge el fin de semana y castiga a Jaimito encerrado todo el fin de semana hasta que se aprenda las tablas de multiplicar. Chillando y todo, Jaimito termina aprendiéndose las tablas y ya va al colegio y da las tablas y pasa el examen. Ya la siguiente semana la mamá no tiene necesidad de volver a castigar a Jaimito, a meterlo al cuarto para que se aprenda las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Si ya Jaimito se las sabe. Entonces ya eso pasó. Es exactamente lo mismo con el ser humano. Sí, ¿Sí? porque ya superamos algo, ya tenemos el Obvio, ya no convencimiento tiene, de eso es ya no perdedera volverlo a de hacer. tiempo. Si no lo Sí. trasciendes, si no lo trasciende, le toca repetir otro fin de semana hasta que se las aprenda. Pero una vez que aprendió, ya no, ya pasa y lo que sigue, al siguiente ejemplo. Bueno, la última, Sarita, adelante. Sí, en cuanto que dice que, bueno, pues lo ideal es vivir con una pareja y acá, por ejemplo, culturalmente se vive muy aislado, Sí, cómo no. se separa
y la mayoría de la gente vive sola, solo, y tampoco quiere tener hijos, quiere tener perros. Entonces, esa situación, pues a mí yo ya la veo casi normal, ¿no? Y en el otro punto, en el que dice que nosotros somos los dueños de nuestro caminar destino, pero sí hay señales que se nos van mostrando y es una forma de seguirlas o de disfrutar la vida, ¿no? Ah, no, claro que sí. O sea, el universo siempre va a confabular para dar lo mejor en tu vida. Pero ya depende de ti si la agarras o no la agarras. Pero siempre el universo siempre va a buscar lo mejor para tu vida. ¿Sí? Entonces es de captar esas señales y poder seguir adelante. Bueno, mi gente linda, ya nos pasamos 9:13, ya me están por aquí regañando, que tenemos que hacer una cuestión y ya a mí se me ha olvidado. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta charla. Seguimos el próximo jueves. Les deseo una feliz noche, descansen, los quiero mucho y nos vemos el próximo jueves igual por aquí. Gracias. Seguimos con el tema. Buenas noches, maestro. Les mando la invitación. Gracias, maestro. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz Chao, mi noche gente para linda. Que todos. estén bien.